Parece que ya se está iniciando. Me dicen si se inició. Ya se inició. Ok, Gracias, entonces, Doc. otra vez, vamos a ver aquí primero. Entonces, segundo parcial, doctores. Segundo parcial, empezamos en extremidad superior en el video 1.2.7, que son los músculos que mueven el codo. De ahí para adelante hasta donde lleguemos. ¿De acuerdo? También cuando terminemos cuando nos alcance el tiempo, ahí vamos a decir hasta el video fulano de tal, hasta ahí va a ser el examen. ¿De acuerdo? Recuerden, les recuerdo, la clase va dirigida con estos videos. Si quieren agregarle algo más, le agregan. No pasa nada, no me incomoda, no nada. Pero siempre que vaya encaminada al video que estamos hablando, ¿de acuerdo? Sin adelantarnos, sin atrasarnos, siempre encaminado al punto principal. Ok, doctora, adelante. Ok, ¿y si me escuchan? Sí, doctora. Ok. ¿Ustedes y en Silvia? Sí, Silvia González. Ok, ándale pues. Ok, bueno, vamos a empezar. Bueno, pues en esta exposición vamos a hablar sobre el brazo y el antebrazo, empezando por, bueno, de forma general vamos a hablar de músculos, venas, arterias y nervios, y vamos a empezar con los músculos. Estos músculos se dividen en 3 grupos para poderlos estudiar mejor. Vamos a tener los músculos que flexionan y extienden el codo, los músculos que producen la pronación y supinación del antebrazo, y los músculos que flexionan y extienden el carpo. Primero vamos a empezar con los músculos que mueven el codo, es decir, que lo flexionan y lo extienden. Bien, primero empezamos con los músculos flexores, los cuales van a ser 3, va a ser el braquial, el bíceps y el braquioradial. Vamos a empezar hablando del braquial. Ok, el braquial va a ser un músculo fusiforme. ¿A qué se refiere esto? A que va a ser angosto en sus extremos, como podemos ver aquí en la imagen con el puntero. Aquí es angosto, aquí también. Y lo que viene siendo, pues, en su longitud, vaya, va a ser más voluminoso. Como podemos ver aquí, este músculo es voluminoso, es aplanado dorsoventralmente, es decir, de atrás hacia adelante, y va a estar ubicado posterior al bíceps braquial, como podemos ver aquí. Este es el bíceps y el braquial va a estar aquí por debajo. Ahora vamos a hablar sobre su origen, inserción y función. El braquial va a tener su origen, como podemos ver aquí en esta imagen, en esta pues mancha roja. Este va a ser en la mitad distal de las caras anteromedial y anterolateral del húmero. Y también pues en los tabiques intermusculares medial y lateral, en esta parte aquí. Y este va a tener una inserción, aquí como podemos ver en esta parte azul, en el proceso coronoides y en la tuberosidad cubital. Su función, bueno, pues este va a ser un potente flexor del antebrazo y pues de la articulación del codo. Como podemos ver doctora, aquí. ¿Sí? Doctora, vamos a practicar esto, porque en las descripciones les fue pésimo, pésimo les fue. Dígame, el origen del músculo. Ok, el origen del músculo braquial, se va a originar en la mitad distal del húmero, en su cara anteromedial y anterolateral. Muy bien. ¿Qué más, hija? Bueno, ¿Nada más? también se mencionaba que en los tabiques intermusculares medial y lateral. Bien. Me refiero a lo que estamos viendo, hija. O sea, tú me dices, en la mitad inferior de la cara anterior del húmero, ¿cierto? Es lo que me estás tratando de decir, que la cara medial, que la cara lateral, pues es la cara anterior del húmero, es la mitad inferior del húmero, en su cara anterior. Así Pero es. resulta que no es la cara
toda la cara anterior de la mitad inferior. ¿Cierto? ¿Cierto? Ajá. Ajá, muy bien. A ver, entonces ahora sí. No es toda la mitad inferior. Dime hasta dónde abarca. Dime, ¿abarca la epífisis? Porque la mitad inferior es diáfisis, metáfisis y epífisis. Ah, ok, ya le entendí. Mitad Es que no superior, la entendía su mitad pregunta. superior, pues sí. Y la mitad superior es diáfisis, metáfisis y epífisis también. Hay una mitad inferior y una mitad superior. ¿De acuerdo? Ya le entendí a su Ahora pregunta. Sí, 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 sí. vamos a la exactitud, doctora. Vamos, no a lo general, vamos a la exactitud. ¿Hasta dónde llega de esa mitad inferior que abarca este músculo? Ok, entonces inicia aquí en lo que viene siendo pues la mitad del húmero y Ujú. llega hasta aquí, hasta la metáfisis, como podemos ver aquí. Hasta la metáfisis. Parte de la metáfisis, ¿de acuerdo? Sí, es que no le entendía Vamos a decir a una su cosa, pregunta, disculpe. respetando la epífisis, ¿cierto? Sí, Bien. Eso es a lo que hay que especificar. ¿De acuerdo? La inserción, doctora. ok, su inserción va a ser sobre todo en la tuberosidad cubital y también se mencionaba que en el proceso coronoides del cúbito. ¿Cuál es el proceso coronoides ahí? Ah, vendría siendo por aquí. Tibia, 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 tibia. Más abajito. Más proximal. Acuérdate Ok. que la apófisis coronoides, exactamente, es una punta. ¿Sí? Es una punta. Todas las apófisis son una punta. Entonces, en realidad, según la imagen que nos estás mostrando, no forma parte de la apófisis coronoides, según la imagen que nos estás mostrando, ¿verdad? Pero la realidad es que sí forma parte, esta inserción, sí abarca la apófisis coronoides, ¿sí? La realidad Ajá. es que sí abarca la apófisis coronoides, pero si nos vamos a la imagen que tú tienes, lo que es la marca azul que está ahí, no está abarcando la apófisis coronoides, está abarcando la porción medial de la tuberosidad del cúbito, nada más, ¿de acuerdo? Pero Sí, de acuerdo. este músculo sí abarca hasta la apófisis coronoides. De hecho, una tracción muy brusca, una flexión muy brusca del codo. A ver, que me vean. Güey, espérenme, ahí está. De hecho, una flexión muy brusca del codo, si hay gente que se pone a jugar vencidas, ¿verdad? Que están haciendo una flexión muy brusca, pues, somos muy musculosos como yo, por ejemplo. Entonces se hace mucha fuerza. Entonces existen fracturas por abulsión de la apófisis coronoides. ¿Por qué? Porque el braquial anterior, así se llama este músculo, el músculo braquial anterior, es el más potente flexor que tenemos. No nos vayamos con la finta. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero el braquial anterior, perdón, es el flexor más potente que hay. ¿Sí? No es el bíceps. No es el bíceps. El más potente es el braquial anterior. Entonces, cuando hace mucha fuerza o cuando hay una contrarresistencia a la flexión, entonces puede existir alguna fractura por abulsión de la apófisis coronoides. ¿Sí entiende lo que es una fractura por abulsión o no? No, doctor. ¿Nadie entiende? Yo no, Doc. Yo tampoco. No se vayan, no se vayan al internet. No se vayan al internet, por favor. Fíjese bien la pregunta, fíjese bien el mecanismo que les dije. Utilicen su razonamiento
utilicen su razonamiento y díganme qué consideran que puede ser una fractura por avulsión con lo que les acabo de decir. ¿Sí? No van a porque no hacen el ejercicio. Mejor razonen. Viene. Era cuando el ligamento jalaba el pedazo de hueso, ¿no? A ver, no te escuché. En el que sí, la inserción. A ver, Jason, otra vez porque no te escuché bien. Estás un poquito retirado del micrófono. Que si no era cuando el ligamento hacía la fractura, que hacía mucha fuerza sobre el hueso en el que se insertaba y... Exactamente. Esa es una fractura por avulsión. Una tracción exagerada, en este caso estamos hablando de un tendón, ¿sí? De un tendón. Pero Jason dicen que es un ligamento también un ligamento puede hacer una avulsión. Es un arrancamiento, doctores, del hueso, ¿sí? Normalmente para que un hueso se fracture, pues necesita un golpe. ¿Qué te pasó? No, pues me estaban asaltando, me tiraron con un bat y metí el brazo, perdón, me pegaron aquí y se me fracturó el cúbito. Pues sí, ¿verdad? Llegó un golpe fuerte suficiente con un metal o con una madera y se fracturó el cúbito. Muy bien. Pero resulta que me agarraron la mano y me la torcieron muy fuerte, para acá, muy fuerte, me hicieron, o me hicieron manita de puerco, me hicieron manita de puerco, y sentí que tronó algo acá en el hueso. Pues, ¿qué pasó? Pues que de tanta tracción que hizo, arrancó el fragmento. No recibió un golpe directamente, sino que hubo una tracción exagerada y venció el tendón, venció al hueso, o el ligamento venció al hueso y lo arrancó, lo avulsionó. Una fractura por avulsión. ¿Estamos? ¿Lo he entendido? Sí, doctor. Doctor, tengo una pregunta. ¿Esa fractura por avulsión puede suceder también por el típico latigazo? Puede suceder también por el típico latigazo. El más común, pero momentito, voy a prender el abanico. El más común de los movimientos es ¿ahí ven mis pies? ¿Sí ven mis pies? Sí, doc. Sí, doctor. El más común de los movimientos es cuando vamos caminando y hacemos esto. ¿Sí? Hacemos esto. El tobillo no recibe ningún golpe, pero sí se fractura por tracción exagerada de los tendones que hay en esa parte de ahí. Ese es el más común. El latigazo, por lo general, son lesiones de las partes blandas, ligamentos, tendones. Difícilmente existe una fractura, pero pudiera existir. Sí. ¿Algo más? Muy bien, doctora. Continuamos. Bien. Bueno, pues por último, de este músculo es pues mencionar su función, otra vez, que este es un potente flexor del antebrazo y por lo tanto pues de la articulación del codo. Como podemos ver en esta imagen aquí, está realizando pues la flexión de lo que viene siendo aquí la articulación del codo. Y bueno, aquí tenemos esta imagen en donde podemos ver pues ahora sí de que su origen y su inserción. Aquí lo tenemos, su origen en el húmero, lo que viene siendo pues en la cara distal anterior del húmero, respetando la epífisis. Y su inserción aquí lo tenemos en la tuberosidad cubital, aquí braquial anterior. Bien, ahora entramos a otro músculo, que es el bíceps braquial. Este va a ser un músculo de 2 cabezas, por eso su nombre de bíceps, de el bi, de 2. Este también va a ser un músculo voluminoso y va a cubrir al músculo braquial, como se vio en una imagen previa, y también al coracobraquial. Y con este último músculo, con el coracobraquial, perdón, va a compartir lo que viene siendo su origen, que ahorita lo vamos a mencionar. Y bueno, este músculo pues no tiene inserciones en el húmero.
ahora aquí vamos a empezar con su origen. Este tiene una cabeza larga y una cabeza corta. La cabeza larga es esta imagen de aquí abajo y se va a originar en el tubérculo supraglenoideo. Como podemos ver aquí, esta es la cavidad glenoidea en la escápula y aquí está el tubérculo supraglenoideo y aquí tiene su origen, el tendón. Luego la cabeza corta va a tener su origen en el vértice de la apófisis coracoides, como podemos ver aquí en esta imagen de arriba. Y bueno, aquí en esta imagen podemos ver al músculo ya en su totalidad y aquí vemos pues sus orígenes, ¿no? La cabeza larga en el tubérculo supraglenoideo y la cabeza corta aquí en el vértice de la apófisis coracoides. Y recordando que en el húmero tenemos la corredera bicipital, esta pues va a adquirir su nombre. ¿Por qué? Porque el tendón de la cabeza larga va a recorrerla. Por eso adquiere este nombre, la corredera bicipital. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a hablar de su inserción. A ver, doctora, otra vez Sí. ahí mismo, ponte en anterior. Ahí está. Ahí está. Dinos ahí brevemente, dinos el recorrido de esa porción larga. Ok. Este tendón del músculo bíceps se origina en el tubérculo supraglenoideo y va a pasar, bueno, lo voy a explicar en esta imagen. De aquí pasa, se posiciona aquí en la cabeza articular del húmero y sigue por aquí, por la corredera bicipital que se encuentra aquí en medio de los dos tubérculos del húmero y sigue su recorrido inferior. Muy bien. A ver, ¿alguien más que quiera tomar el micrófono y que quiera hacer la descripción de esa porción? Tomen el micrófono, doctores, sin ninguna preocupación. No estoy calificando. Hagan el ejercicio. Trabajen el ejercicio. Es lo que quiero que lo hagan, porque en las descripciones les fue mal. Vamos a ver. Alguien, el que sea. O la que sea. Ya dijo su compañera que nace ahí en el tubérculo supraglenoideo. Perdón, permítanme. Ahí el tubérculo supraglenoideo, nos habló algo de la cabeza del húmero, nos habló algo de la corredera bicipital. A ver, si alguien puede perfeccionar un poquito más esto o que nada más lo repita, en fin, lo que sea, bueno. Vamos. ¿O escojo yo? ¿Cómo ven? Pudiera ser doctor Joari Llanes Quevedo. A ver. Es verdad, estoy nervioso porque la verdad no sé qué onda. Vale. Bueno, se origina en lo que es el tubérculo supraglenoideo y se va dirigiendo inferiormente y acomodándose o posicionándose en lo que es el canal bicipital siguiendo su recorrido. Es lo que yo pienso. Muy bien. Ok, muy bien. Ahorita lo arreglamos un poco más. ¿Quién más? Vamos. Doctor. Viene. Le escucho, doctora. Bueno, yo tenía entendido que este tendón tenía pues su origen desde el tubérculo supraglenoideo y aquí no se mira, pero habíamos mencionado que en esa porción se diferenciaba porque pasaba medial y me acuerdo bien que usted dijo medial y anterior a la cápsula de lo que viene siendo la articulación del hombro, que en esa imagen no se mira, pero el tendón me aparecía a la mitad que usted me mencionaba que parecía que estaba diseccionado, pero que verdaderamente estaba anterior, no estaba por encima. Y pues sí, pasaba encima, justamente encima de la punta de la cabeza del húmero y pues ya seguía el camino de la corredera bicipital. Ok. Bien, doctores. Para ubicarnos un poquito mejor, déjenme que su compañera nos diga, y ahorita terminamos de explicarlo, nos diga la inserción de este tendón, de este músculo, y el origen ya nos dijo también el origen de la porción corta.
Ya nomás que nos digan la inserción y platicar de él, y ahorita hablamos de lo que, algunos puntos finos que hay que ver. Adelante, doctora. Ok, entonces continuamos con la inserción. Ok, Sí. pues esta van a ser 2 inserciones, pero de las 2 cabezas, a ver, voy a regresar tantito aquí para que veamos. Las 2 cabezas se van a juntar para formar pues un solo músculo. Y aquí podemos Vientre, ver, doctora. Un solo vientre muscular. ¿Sí? ok, un solo vientre. Ok, Ándale, pues. entonces este vientre muscular va a terminar en un solo tendón. Y bueno, este se divide otra vez en 2, pero ahora sí ahí va la explicación. El tendón distal va a tener su inserción en la tuberosidad del radio. Y bueno, este tendón se va a abrir también en abanico medialmente y se va a conocer como la aponeurosis bicipital, y esta se va a combinar o a insertar en la fascia antebraquial, lo cual le va a dar también una inserción en el cúbito. Pero pues esa no es una inserción directa, va a ser una inserción indirecta a través de esta fascia antebraquial. Muy bien. ¿Por la anterior o la que sigue? ¿Esto sobre el origen? Sí, ahí abajo, mira, ahí está, en la Ok. imagen izquierda, ahí está un poquito más escenificado. Ujú. Bien. Por favor, doctora, más o menos, ¿a qué altura viene esa bifurcación del tendón? Esta es en la cabeza, es en la cabeza proximal del cúbito. Cabeza proximal del cúbito. No. Chécale ahí la ves, mira. Es en el húmero todavía, porque acuérdate que es bíceps, allá está arriba. Ok, entonces empieza desde aquí. Un poquito más arriba. ¿Aquí? Más o menos ahí así, exactamente. ¿Qué estamos hablando ahí? Anatómicamente, ¿en qué parte del húmero estamos? Pues viene siendo la metáfisis del húmero. Metáfisis distal del húmero, ¿de acuerdo? Ok. Ujú. Bien. ¿Función, doctora? Ok. Las funciones del bíceps van a ser 2, pero bueno, aquí estamos hablando sobre los movimientos del codo, entonces ahorita solamente se va a mencionar que este va a flexionar la articulación del codo. Bueno, también dice aquí que es un supinador, pero se va a hablar de esto un poco más adelante. Fíjese que no, doctora, porque la principal función del bíceps es supinador. Más adelante vamos a ver que existe otro supinador, así se llama, músculo supinador. Pero este músculo, el bíceps, es el principal supinador. ¿De acuerdo? Y también es un flexor de la articulación del codo, pero ya dijimos que el principal flexor es el braquial anterior, ¿cierto? Cierto. Muy bien. Ahora, vamos atrás un poquito. Ok. Ahí está. A ver, no tenemos, más atrás tenemos una imagen más de él o no? Tenemos una imagen así igual donde viene el origen e inserción. No, está bien, ponga esa entonces. Doctores, ¿Esta aquí del origen? Sí, esa. Doctores, vean por la imagen de la izquierda. Sí, vean la imagen de la izquierda. Auxílense un poco con las imágenes de la derecha. Y hay una situación muy especial de este músculo. Sí, es cierto, como dice su compañera, pues la porción larga corre por la corredera bicipital y pues es una cosa especial, ¿verdad? El otro tendón pues va libre, no corre por ninguna corredera, va directamente y se inserta en la apófisis coracoides.
¿Qué otra cosa más les llama la atención? En estos dos tendones proximales. Que están en sí separados. En sí están separados, sí. Está bien, pero hay una cosita un poquito más especial todavía, doctor. Que ambos pasan, no sé si podría decir rodeando o abrazando lo que es la cabeza del húmero. No, doctor, la porción corta no lo abraza. Ah, sí, ya vi. Perdón, es que no alcanzo a ver bien. Por ahí va más o menos, por ahí va más o menos la respuesta que hay que dar. Pero falló la cuestión esa de que, pues, no tiene nada que ver con la cabeza del húmero. Ahí va. Me disculpen a la porción proximal, Doc. ¿Qué? Perdón, no te escuché. Que disculpen a la porción proximal. Es que mi internet está mal. Sí, no te escucho bien. Bueno, miren. Algo de lo que decía Francisco es cierto y algo de lo que dijo su compañero. Y nada más para refinar. La porción larga del bíceps, esa porción es articular, doctores. Es intraarticular. Puede haber un pellizcamiento de esta porción por la articulación. Si hay una inestabilidad de la articulación, puede provocar un pellizcamiento de esta porción del bíceps. La otra porción, la corta, es extraarticular. Esa no tiene nada que ver con la articulación. ¿Sí? Otro punto, no menos importante, no es así muy fino que digamos, pero es una cosa importante, y ahí la tienen ustedes en la imagen de la izquierda. La cabeza corta es medial, la cabeza larga es lateral. ¿Sí? Principalmente. Ahora bien, ese tendón, sobre todo la porción larga, ¿sí? Esa la podemos tocar en la parte anterior del hombro. En esta parte que me estoy tocando aquí, ¿sí? Hacemos la palpación y ahí podemos tocar la porción del bíceps. Si hacemos este movimiento, si ponemos nuestro brazo en flexión, en supino, el brazo en supino, y hacemos el movimiento de rotación medial y rotación externa, vamos a sentir aquí, en esta parte, en la parte anterior del hombro, vamos a sentir la cabeza del húmero que rota, ¿sí? Y vamos a sentir ahí la cabeza de la porción larga del bíceps que brinca, ¿sí? No sé si lo están haciendo, no sé si lo están palpando, no sé si lo están sintiendo, pero es una manera fácil y rápida de explorar el músculo del bíceps. Es una patología bien frecuente, doctores, bien frecuente. Esta, la del bíceps y la del manguito rotador, es de lo más frecuente, y la bursitis subacromial, eso es de lo más frecuente que nos vamos a encontrar durante la exploración de hombro. El bíceps, la porción corta es bien difícil porque sí podemos palpar la apófisis coracoides, pero duele mucho. Pero lo que es aquí la cabeza, aquí podemos tocar bien. Hacemos nuestra rotación medial, nuestra rotación lateral y sentimos dónde va pasando el bíceps. Ese era lo que les quería comentar. Muy bien, ¿qué más, doctora? Distalmente por inserciones, ya nos habló muy bien la doctora de esos. Estudien bien ahí lo que es la inserción en la tuberosidad del radio y la indirecta, ¿verdad? Cómo se bifurca ahí el tendón o la fascia, la poneurosis, cómo se bifurca para agarrar una inserción indirecta. Muy bien, ¿qué más, doctora?
Bueno, pues aquí traigo estas imágenes para que podamos apreciar pues un poquito mejor, ¿no? En los huesos el origen y la inserción. Aquí de forma rápida tenemos la porción larga del bíceps aquí en el tubérculo supraglenoideo y la porción corta y lo que les mencionaba que comparte también su origen con el coracobraquial aquí en el vértice de la apófisis coracoides. Y bueno, pues su inserción aquí en la tuberosidad, tuberosidad radial, perdón. Ahí en la apófisis coracoides, doctores, ahí en la apófisis coracoides, que en la imagen de la izquierda, ahí está el coracobraquial, está la porción corta del bíceps. Aunque aquí están separados el pectoral menor, están separados también, podemos considerar que es el mismo punto de origen, ¿sí? Y también está, bueno, ahí no se notan, pero también tenemos ahí los ligamentos, ¿cuáles se llaman los ligamentos, coracoacromiales? Espérame. Coracoclaviculares, discúlpenme. Coracoclaviculares, que son el trapezoideo y el conoideo, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Los ligamentos coracoclaviculares, que son el trapezoideo y el conoideo, también salen de ahí de la apófisis coracoides. ¿De acuerdo? Entonces, y aparentemente unos salen de un punto y otros salen de otro punto, pero en realidad todos están compartiendo un mismo punto. La apófisis coracoides es muy pequeña, entonces difícilmente cada quien tiene su lugar. Entonces, por lo general están unos ahí, unos encima de otros. Es difícil, una vez que estás ahí en la apófisis coracoides, porque yo he estado así, y es difícil distinguir cuál es uno y cuál es el otro. El que sí puede distinguir muy bien es la porción corta del bíceps, porque ese sí está exactamente ahí en la apófisis, en la mera punta. Pero los demás que llegan y se juntan ahí es difícil porque todo está muy, muy, muy junto. Ok. ¿Algo más, doctora? Sí, bueno, pues vamos a hablar de otro músculo, el brachioradial. Este va a ser, bueno, también se le conoce como supinador largo. Es igual, un músculo fusiforme. Es superficial en la cara anterolateral del brazo. Y bueno, este va a formar parte del borde lateral de la fosa del codo. Aquí lo podemos observar. Por eso se le conoce como supinador largo, porque pues su recorrido sí es muy largo, vaya. Aquí está. Ahora vamos a hablar de su origen, inserción y función. Bueno, este va a tener su origen, lo podemos ver en esta imagen, en los 2/3 proximales de la cresta supracondilia lateral del húmero y también pues del tabique intermuscular lateral. Y va a tener su inserción desde aquí, desde el húmero hasta acá, hasta el radio en su superficie lateral del extremo distal del radio. Y bueno, su función, va a ser un eficiente flexor de la articulación del codo. Entonces, doctora, ponga la anterior, por favor. Listo. ¿Cómo está eso de que es supinador? ¿O nada más tiene el puro nombre de supinador? Bueno, lo que leí es que sí se le conoce también como supinador largo. O también tiene función de supinador. Bien. También tiene función como supinador. Muy bien. Miren, para fines prácticos, doctores, para no confundirnos, porque al rato nos vamos a encontrar un supinador. Entonces, vamos a tomar este músculo como el brachioradial, ¿sí? Brachioradial nada más. No nos metamos con que es supinador también, porque si no va a venir una serie de confusiones tremendas. Entonces, nos vamos para fines prácticos, para fines de examen, para fines de enseñanza. Tenemos el músculo brachioradial, que nace, ya nos dijo la doctora, dónde mero nace y dónde se inserta. Y su función. ¿De acuerdo? Muy bien. Adelante, doctora. Ok. Bueno, aquí igual traigo una imagen para que podamos observar bien en los huesos su origen e inserción. Y bueno, aquí lo manejan como supinador largo en el Quirós. De acuerdo. Entonces, sí, doctor. Ok, entonces aquí tenemos aquí su origen en los 2/3 proximales de la cresta supracondilia lateral y su inserción que va a ser hasta acá, en la superficie lateral del extremo distal del radio. Muy bien. Ok,
Y bueno, estos fueron los 3 músculos flexores y aquí puse esta imagen como referencia para que podamos observarlos. Aquí tenemos el bíceps, aquí por debajo está el braquial y tenemos aquí al brachiorradial. Y podemos ver pues cómo por medio de las 3 acciones, pues podemos ahora sí que nos dan este ejemplo, ¿no? De levantar un vaso y poder beber de él. Muy bien. Y ahora vamos a entrar a los músculos extensores del codo, los cuales van a ser 2, el tríceps y bueno, el anconio, que va a ser como pues un ayudador. Auxiliar. Perdón, un auxiliar. Ok, primero vamos a hablar sobre el tríceps, el cual también va a ser un músculo fusiforme. Este va a estar localizado en el compartimento posterior del brazo. Y bueno, como su nombre lo indica, de tri va a tener 3 cabezas, una larga, una lateral y una medial. Y este se va a extender desde la escápula hasta el cúbito. Bueno, tiene origen en lo que viene siendo el húmero. Y bueno, ok, vamos a hablar sobre sus orígenes. La cabeza larga se va a originar en el tubérculo infraglenoideo. Aquí lo podemos observar. Su cabeza lateral, está aquí, va a tener su origen en la superficie posterior del húmero, en la parte superior del surco del nervio radial. El nervio radial se encuentra aquí, es esta parte del hueso que no está marcada con color rojo. Y su cabeza medial, es esta de aquí abajo, va a tener su origen en la superficie posterior del húmero igual, pero en la parte inferior del surco del nervio radial. Ahora pasamos a... A ver, doctora, se me hace que ahí hay un poco de confusión. A ver, dígame otra vez esos 3 orígenes, por favor. Y la relación con lo que nos dijo del nervio radial. Sí. Bueno, primero hablemos de la cabeza larga. Esta va a tener su origen en el tubérculo infraglenoideo aquí en la escápula. Muy bien. Después vamos a ubicarnos un poquito. Esta parte aquí del hueso que no está señalada con rojo es el surco del nervio radial. Entonces la cabeza lateral y medial se van a originar, bueno, la cabeza lateral en la superficie, estamos hablando de la superficie posterior del húmero. Entonces la cabeza lateral se va a originar en la parte superior al surco del nervio radial, que viene siendo, pues, como su nombre lo indica, de cabeza lateral, va a ser, pues, lateral, ¿no? A este surco del nervio. Y después tenemos la cabeza medial, que aquí se alcanza a observar. Y aquí en esta imagen de abajo ya la tenemos completa. Este se va a originar en la parte inferior al surco del nervio radial, que viene siendo, pues, en sí la parte medial. Bien, entonces están tomando, para decir cuál es medial y cuál es lateral, están tomando el surco del nervio. Sí, así lo mencionaba. Esa es la relación anatómica que toma usted para decir cuál es medial y cuál es lateral. ¿Cierto? Sí, conforme a Lacan, sí. Bien, ok. Lo que su compañera, lo que me sacó de onda, doctora, es que está hablando así como el canal. Y hablamos de esto cuando hablamos del plexo braquial. Recuerden que el húmero tiene un canal de torsión. ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? El húmero tiene un canal de torsión. El húmero es derechito, pero como que en el mero centro, del húmero, como que tiene una torsión, como que estaban exprimiéndolo y tiene una torsión ahí. Esa torsión viene desde acá, desde arriba. No es ahí exactamente en el centro, viene desde arriba. Exactamente es por donde viene corriendo el nervio radial. Es ahí donde el nervio pasa de medial a lateral. El nervio, por ese canal de torsión, va medial y luego en el canal de torsión se hace lateral. Se hace hacia el lado lateral, para poder quedar por el lado del radio. Muy bien. Y su compañera está tomando en cuenta ese canal de torsión para decir cuál es medial y cuál es lateral.
Muy bien. Les pregunto, doctores, la porción larga, la que nace en el tubérculo infraglenoideo, ¿será articular también o es extraarticular? Doctor, sería extraarticular, ¿no? Porque no tiene nada que ver con lo que viene siendo, no entra lo que es a la cápsula articular, igual que la cabeza larga de lo que es el bíceps braquial. Muy bien. Lo consideramos extraarticular, ¿de acuerdo? La porción larga del bíceps, esa sí es articular, y la porción larga del tríceps es extraarticular. Ya nos dijo su compañera, todo lo que abarca, acuérdense bien, todo lo que abarca la porción lateral y la porción medial del tríceps, desde dónde hasta dónde van, y ahorita nos va a decir la inserción. ¿Inserción, doctora? Ok. Su inserción va a ser una sola y este va a ser en el extremo proximal del olecranon, como podemos ver aquí. Y bueno, o sea, aquí podemos, en la imagen de arriba podemos ver el único tendón. Y aquí ya podemos ver su inserción en lo que viene siendo el extremo proximal del olecranon. Viene siendo la punta del olecranon, doctor. Esto que nos tocamos aquí nosotros, ahí más o menos ahí así, es donde se inserta el tendón del tríceps. ¿Sí? También, doctores, las fracturas que suceden ahí en el olecranon, por lo general son por avulsión, por la fuerza excesiva del tríceps. ¿Sí? Al igual que suceden acá en la apófisis coronoides por el braquial anterior, también suceden acá en el olecranon. Muy bien, ¿qué más, doctora? Y bueno, pues su función es que este va a ser, va a, ¿cómo decirlo? Va a realizar la extensión de la articulación del codo. Muy bien. ¿Que sí? Ok. Bueno, aquí tenemos estas imágenes también para ver en el hueso un poquito más sobre los orígenes y la inserción. Aquí tenemos en el tubérculo infraglenoideo que se origina la porción larga del tríceps. Aquí podemos ver, aquí lo manejan como vasto externo, pero después es la cabeza lateral. Aquí tenemos el vasto interno, la cabeza medial y su inserción que viene siendo aquí. Esta es una vista posterior de lo que viene siendo el cúbito. Entonces aquí lo tenemos, su inserción en el olecranon. Sí, por favor no tomen en cuenta eso de vasto externo, vasto medial, porque va a haber confusión. Cuando veamos muslo, ahí sí vamos a tener vasto externo, vasto intermedio y vasto medial. Ahí sí son vastos. Pero para no confundirnos, entonces lo tomamos como lateral y medial, ¿de acuerdo? Adelante. De acuerdo. Ok. Ahora vamos a hablar sobre el... Aquí tengo una duda en la pronunciación. ¿Es anconio? Sí, anconio. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar sobre... Ahí a la derecha, doctora. En la imagen de la derecha ahí está puesto. Ah, ok. Perdón. Sí. Ok. Este va a ser un músculo pequeño de forma triangular que va a estar ubicado en la cara posterolateral del codo. Y bueno, menciona que va a estar parcialmente fusionado con el tríceps. Y ahora vamos a hablar sobre su origen, inserción y función. Se va a tener su origen, aquí lo podemos ver con esta marquita roja, en el epicóndilo lateral del húmero. O nada más en el epicóndilo. ¿En qué parte del epicóndilo? Sí. Lateral, anterior, superior, inferior. ¿Dónde? Va a ser posterior o posterolateral. Posterior, acuérdate. Es posterior. Si ese es un extensor, pues va atrás. ¿Cierto? Ok. Sí. Ok. Entonces es posterior, en la porción posterior del epicóndilo lateral del húmero. Ok. Exacto. Y su inserción va a estar aquí, lo podemos ver con azul, en la superficie lateral del olecranon y parte superior
de la superficie posterolateral del cúbito. Aquí abarca más o menos por aquí. ¿Perdón? Sí, está bien. Ok. Aquí, más o menos a esta altura, abarca hasta lo que viene siendo el olecrano, y después de aquí hasta acá tenemos que abarca la parte superior de la superficie posterolateral del cúbito. Y bueno, su función es que este va a ser va a ayudar en la extensión de la articulación del codo. Muy bien. Doctores, apréndanse bien estas cosas, fíjense bien quién abarca, qué músculo abarca nada más, o sea, en las preguntas a lo mejor vienen origen y inserción del anconio, por decir. Pues no me digan, nace en el húmero y termina en el cúbito, ¿cierto? Hay que decir en qué parte del húmero y en qué parte del cúbito, porque es muy amplio decir, nace en el húmero y termina en el cúbito, por la parte posterior de los dos huesos. Pues como que no es lo correcto, ¿de acuerdo? Entonces, aprenderse bien en qué parte de cada uno. Muy bien, ¿qué más, doctora? De acuerdo. Pues ya nada más para finalizar con este músculo, tenemos aquí igual para poder apreciar bien en los huesos su origen e inserción. Muy bien. Y bueno, aquí la tenemos en el... Ay, aquí está, se me perdió. En el epicóndilo lateral del húmero. Esta es una vista posterior del húmero. Y bueno, aquí tenemos lo que viene siendo el cúbito. Igual es una vista posterior y lo tenemos aquí, en el olecranon y en la parte posterolateral de la superficie proximal. Muy bien. Una duda, perdón. Sí. Nada más para quedar más claro, lo que es su origen sería en el epicóndilo lateral posterior del húmero, así completo. En la parte posterior. Ah, ok. En la parte posterior del epicóndilo lateral. Ok, gracias. La parte posterior del epicóndilo lateral. Doctor, yo tengo una pregunta un poquito más como existencial. ¿Un poquito más qué? Una pregunta un poquito más existencial. ¿La abulsión, la fractura por abulsión sucede solamente en porción distal y proximal de los huesos? Porción distal y proximal de los... Por lo general, doctor. Por lo general, ahí es. Por lo general. Y otra pregunta. Si existe una fuerza un poquito superior en el bíceps braquial o tríceps, ¿puede haber una fractura por abulsión en la curvatura del húmero? O sea, en donde se adelgaza cuando da la vuelta. Donde se adelgaza cuando da la vuelta. En la parte, en lo que es la mera mitad del húmero. Sí, donde está dando la vuelta por debajo de la tuberosidad deltoidea, por toda esa porción que gira. Sí. ¿Qué pregunta me quieres hacer de ahí? A ver. Que si puede haber una fractura por abulsión, si los músculos flexores o extensores tienen una sobrecarga. Ok. Mira, muchas veces nos preguntamos por qué viene una fractura en un paciente se ve de una manera y otra fractura en el mismo hueso en otro paciente se ve de otra manera. A eso se le llama contorno de la fractura, ¿sí? Cuando una fractura está cabalgada, cuando una fractura está rotada, cuando una fractura está angulada, ¿sí? Cuando una fractura está angulada, cuando una fractura está diastazada, que se separó mucho o que se impactó demasiado. Ya te dije que está rotada, ¿qué más? Que está angulada, en fin, tiene varios vicios ahí. ¿Por qué sucede eso? Porque existen varios factores que pueden provocar una fractura. Pueden ser factores que corresponden al hueso, que son intrínsecos, o puede haber factores extrínsecos, ¿sí? No es lo mismo que yo me fracture, que alguien me pegue con el bat y me pegue en esta parte del antebrazo, en el cúbito, y me fracture. No es lo mismo eso a que me pegue un balazo en la misma parte, ¿cierto?
Son diferentes, es el mismo lugar, a lo mejor el mismo mecanismo, pero es diferente intensidad, diferente dirección, diferente vector, ¿sí? También adentro del cuerpo existen diferentes acciones. Mucho depende de cómo esté el paciente a la hora de que recibe el golpe, si está relajado, si está muy tenso, si va caminando de un lado para otro, si va para adelante o para atrás. ¿Por qué? Porque los músculos tienen diferente función. Entonces, exactamente al momento de que sucede la fractura, puede ser que esté en una acción los músculos y ahí te va a provocar que la fractura esté en rotación medial. O a lo mejor estaban en otra acción los músculos y ahora están en rotación lateral, ¿sí? Y de hacerse un trazo transverso, podemos tener un trazo helicoidal, ¿sí? Pero eso es por acción muscular. No es una abulsión que estén haciendo los músculos sobre el hueso. La abulsión se hace en la zona de inserción de esos músculos, que son los tendones donde van y se insertan. ¿Estamos? El músculo tiene su vientre muscular y luego tiene un tendón y ese tendón va y se inserta en una parte del hueso. Bueno, ahí donde se inserta, haz de cuenta que jala fuerte y arranca un pedazo de hueso. Y eso es la abulsión que hace. Las otras, que dices tú, lo que sucede acá en la parte más delgada del hueso, que a veces es un trazo transverso, o a veces es un trazo helicoidal, o a veces es transverso pero queda cabalgado, o a veces es transverso pero queda angulado para un lado o para el otro, quiere decir que ciertos músculos trabajaron, el tríceps jaló más que el bíceps o el bíceps jaló más que el otro, porque depende en qué situación estaba el paciente. Y por eso a veces jala el músculo, el hueso lo jala para un lado y a veces lo jala para el otro lado. Un ejemplo bien típico es la fractura de la clavícula, ¿sí? Ahí está el esternocleidomastoideo. Entonces, por lo general, el fragmento medial de la clavícula se va hacia arriba y el lateral queda abajo. ¿Por qué? Porque el esternocleidomastoideo lo tracciona, ¿sí? Lo tracciona. Es una acción muscular que jala el músculo, que jala el hueso hacia arriba. Estamos, no sé si contesté a tu pregunta. Sí. Y eso no duele, doctor, porque esa tracción... Ay. Todas las fracturas duelen, doctor. Todas las fracturas duelen y duelen con ganas, ¿sí? Es difícil que el paciente se lesione hoy y que venga mañana o pasado mañana y que te diga, es que no me dolía y apenas hoy me dolió. No, te dolía desde un principio. Probablemente en el accidente que tuvo el paciente, una volcadura, él iba en la caja en la caja de la camioneta y salió volando, ¿verdad? Y se fracturó el codo y se fracturó el fémur. Y también se fracturó el quinto ortejo del pie derecho también. Entonces, pues, ¿qué le duele? Pues le duele el codo, que lo trae todo fracturado ahí sangrando, y le duele el fémur, que es un hueso enorme y con lesión muscular. Y el dedo chiquillo, pues a lo mejor sí le duele, pero pues ni en cuenta, ¿cierto? Y se da cuenta, ya que está internado ahí, que se le hicieron radiografías y se operó de esto y esto y esto. Ah, pues también me duele el quinto ortejo. ¿Me explico? Sí le dolía. Lo que pasa es que los otros dolores son más potentes. Pues una fractura duele desde el momento y es el signo, pues no patognomónico, ¿verdad? Porque no es patognomónico, pero sí es un signo cardinal, ¿sí? El principal signo para decir, tengo duda en esta radiografía, no sé si esté fracturado o no esté fracturado, será o no será, bueno, ve y chécale, tócale ahí donde tú crees que está fracturado, ve y tócale. Es que parece que ahí en el radio, en la apófisis estiloide del radio, parece que hay una fractura ahí. Bueno, pues ve y tócale la apófisis estiloide. Si le duele, hay fractura. Si no le duele, no hay fractura. Es una manera fácil de decidir si hay una fractura o no. Sí duele, doctor. Todas las fracturas duelen. ¿Qué más? Muchas gracias, doctor. Ándale. Seguimos. De acuerdo. Bueno, pues ya al último, nada más tenemos aquí esta imagen para pues ver ya de una forma externa, vaya, cómo se ven los músculos. Aquí tenemos el bíceps, al braquial,
en la parte posterior al bíceps y el tríceps en la parte posterior. Y Muy eso bien. sería todo. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Mauricio García Mar y bueno, yo les voy a hablar sobre referente a lo que son los músculos de la pronación y la supinación del antebrazo. Siguiente diapositiva, por favor. ¿No le puedes cambiar de diapositiva tú? No, Ok. creo, o no sé cómo. Está bien, yo lo hago. Bueno, gracias. Bueno, tenemos que, se va a hablar de 4 músculos en total, ¿no? Van a ser 2 para los que realizan supinación del antebrazo y 2 para los que realizan la pronación del antebrazo. Los 2 músculos supinadores del antebrazo van a ser el bíceps braquial y el músculo supinador. Y dentro de los músculos que realizan la pronación del antebrazo van a ser los músculos pronador redondo y pronador cuadrado. Y se va a iniciar primeramente hablando sobre lo que viene siendo las características del músculo pronador redondo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí primero tenemos esta imagen. Bueno, aquí les tengo 2 imágenes, ¿no? Donde se puede observar bien lo que viene siendo el músculo pronador redondo. Aquí en la parte superior y aquí en la parte inferior. Y hablando de sus características, tenemos que va a ser el principal, bueno, va a ser un músculo que como función tiene la pronación claramente, como dice su nombre. Va a ser inervado por fusiforme. Y se va a encontrar localizado en lo que viene siendo el compartimiento anterior del brazo. El antebrazo. ¿Qué pasó? ¿Ahí estás todavía? ¿Saben qué le pasó a su compañero? Doctor, nos está diciendo que como que lo pusieron en espera el Teams. Lo vamos a resolver. Sí, Denos un minuto. Ok. Muy bien. ¿Sí me escuchó? Sí. Perdón, pensé que a mí otra vez me había sacado estando en la presentación. Entonces, sí, fue yo mi también. compañero. Sí. Deme un momentito para No sé qué pasa. checar si se puede conectar. No. Mau, ¿ya te escuchas? Bueno. Sí, ok. Te voy a pedir otra vez el control para tener el cursor. Ok. Listo. Ok, gracias. Y pues bueno, esas fueron... Bueno, hay otra característica del músculo pronador redondo es que va a ser el más lateral de los que son los músculos flexores. Siguiente diapositiva, por favor. A ver, ¿cómo está eso de que es el más lateral de los flexores? Sí, había leído que este músculo era el que se encontraba, bueno, más medial, me parece, más medialmente de los músculos que realizan la flexión del antebrazo. Más medial. ¿Y qué tiene que ver los pronadores con los flexores? ¿Qué nos quieres decir con eso? No, pues me parece que sí tienes razón. ¿De dónde? No, sí tienes razón tú, nada más que estás mal ubicado. ¿De dónde sacas esta información? Me parece que fue del muro. Del muro. Muy bien. ¿No sabes qué nos quieres decir con eso? Pues bueno, yo tenía entendido que, pues bueno, era el más en dirección
lateral en base a su inserción. Es lo que yo había entendido. En base a su inserción. Entonces, en base a su inserción, ¿por qué mencionan los músculos flexores? Ahí sí desconozco. No, hombre, tiene una lógica, doctor, bien fácil. Doctor, ¿no se refiere a que es superficial? Déjalo que razone. Déjalo, dale chance. ¿Qué te imaginas que quieres decir con que este músculo, el pronador, es el más lateral de los músculos flexores superficiales del antebrazo? ¿Qué te imaginas? Me imagino que quizás se inserta más lateral a todos los músculos que generan la flexión. Probablemente se origina. Ok. Probablemente se origina. Para ahí la llevas más o menos. ¿Qué me quería decir el otro médico, perdón? Yo pensé que se refería a que era más superficial a los flexores. Ok. No, mira, ahorita conforme vayamos avanzando, así como en la apófisis coracoides, ahí hay varios que nacen también. Aquí vamos a tener varios músculos que nacen de un lugar. Entonces, eso es a lo que se refiere su compañero, nada más que para empezar no nos ha dicho dónde nace el músculo pero allá nos va a decir. Muy bien, adelante, doctor. Ok. Y bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, pues bueno, tenemos que este músculo pronador redondo tiene una cabeza humeral y una cabeza cubital, que bueno, tienen este nombre en base a su origen, que bueno, está en la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Que bueno, primeramente hablando de la cabeza humeral, tenemos que esta se va a originar lo que viene siendo el epicóndilo medial del húmero, aquí exactamente. Y en la cresta supracondilia adyacente, que bueno, pues recordemos que lo que abarca esta supracondilia pues vendría siendo como esta parte, pero como aquí menciona que es la adyacente, pues imagino que sería parte de epicóndilo medial y también de aquí de cresta adyacente, pero más específicamente la parte más distal de esta. Exactamente. Una pequeña porción nada más. ¿Mande? Una pequeña porción nada más. Muy bien, ¿qué más? Y hablando de su cabeza cubital, pues bueno, mencionaba en Acklands que, pues bueno, se originaba de la zona medial del proceso coronoides, pero bueno, aquí pues marcaron este punto que pues la verdad no me haya relación, ¿verdad? Así que pues como mencionaba, yo imaginaría que vendría siendo de esta zona que estoy señalando, que vendría siendo zona medial del proceso coronoides. Muy bien. Así nos Ok. va. Proceso medial, zona medial. Ok. Zona medial del proceso coronoides. Siguiente diapositiva, por favor. Y ahora hablando de la inserción de este músculo del pronador redondo, pues va a ser en el centro de la convexidad de la cara lateral de la diáfisis del radio. O también, bueno, se puede encontrar también como en la tuberosidad del pronador redondo, que está localizada en la cara lateral de la diáfisis del radio, que aquí está pintado de color azul. Fíjate bien cómo se llama esa región para que vayan haciendo el ejercicio. Esa región se llama, o pudiéramos describirla como la unión del tercio proximal o de la diáfisis proximal con la diáfisis intermedia. ¿Sí? ¿Dónde se inserta el pronador redondo? Así como dices tú, en el radio, en la zona lateral. ¿A qué nivel? A nivel de la unión de la diáfisis proximal con la diáfisis media. ¿Sí? Ahí es donde se inserta. Ok. Sí, sí.
Okay, Por sí, lógica, doctores, por lógica tenemos que este músculo también es de 2 vientres, igual que el bíceps, ¿sí? Tiene dos orígenes. Entonces tiene 2 vientres, un vientre proximal y un vientre distal. ¿De acuerdo? Es muy importante esto porque cuando veamos arterias y cuando veamos nervios, estas son relaciones anatómicas que vamos a tener que ir recordando. Muy bien, ¿qué más, doctores? Ok, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora hablando de el músculo pronador cuadrado, pues hablando de algunas características, tenemos que este es el más profundo de lo que vienen siendo los músculos de la cara anterior del brazo. Y tal como... Antebrazo. ¿Mande? Antebrazo. Perdón. Del antebrazo. Y pues tal como le indica su nombre, pues es un músculo de forma cuadrangular. Y este va a cubrir el cuarto distal de lo que vienen siendo el hueso, el radio, el cúbito y la membrana interósea. Y también tenemos, pues bueno, este es el principal músculo de la pronación. Y también este músculo pronador cuadrado puede recibir ayuda del pronador redondo cuando sea necesaria realizar la pronación del antebrazo en los casos que exista, se necesita una mayor fuerza o una velocidad mayor. Y otra función, aparte de realizar la pronación del antebrazo, había leído que las fibras más profundas de este músculo ayudaban a mantener... ayudaban a la membrana interósea a mantener lo que son el radio y el cúbito juntos. Muy bien. Y pues bueno. Y otra característica es que este músculo, al ser el más profundo del antebrazo, de los músculos de carga anterior, no se puede palpar ni observar. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablando de origen e inserción, tenemos que su origen va a ser en la cara anteromedial de la porción distal respecto a lo que viene siendo la epífisis. No, doctor. No. ¿Cuáles son las partes del hueso? Diáfisis, metáfisis y epífisis. Sí. ¿Ahí qué abarca? ¿Diáfisis o metáfisis o epífisis? Lo rojo, ¿qué es? Sería diáfisis nada más, únicamente. ¿Diáfisis? ¿Cuál diáfisis? ¿Cuál diáfisis? ¿Pregunta? Sí. ¿La del cúbito? Sí, pero, o sea, proximal. Diáfisis distal. Diáfisis distal. ¿Qué más? Y bueno, y pues su inserción va a ser en la cara anterior, la porción distal del radio, respetando lo que viene siendo epífisis y sí, epífisis únicamente. Y la función de va a ser, pues bueno, la pronación del antebrazo. Ok, muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablando del supinador. Permítame un momento. Discúlpenme. Bueno, hablando de características del músculo supinador, tenemos que, pues bueno, va a actuar mejor cuando la supinación el movimiento de supinación del antebrazo se realiza cuando no existe una fuerza de oposición, cuando el movimiento es lento y también especialmente cuando el codo se encuentra en extensión, a diferencia de lo que viene siendo el músculo, el bíceps braquial, que bueno, se comentará más adelante. Y bueno, aquí se puede observar el músculo supinador.
Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos que bueno, tiene un origen algo extenso que viene siendo en el epicóndilo lateral del húmero, en el ligamento anular, que no se observa aquí, pero bueno, sería por esta zona en el cuello y cabeza del radio, y en la cresta del cúbito, que si no mal recuerdo, vendría siendo esto. Y hablando de su inserción, va a ser en la superficie lateral del radio, en la línea que termina justo proximal a lo que viene siendo la inserción del músculo pronado redondo, que recuerdo que, como había mencionado el doctor, era la unión de la diáfisis proximal con la diáfisis media, que vendría siendo esta porción. Aquí esta es la inserción del músculo pronado redondo, pero esta línea vendría siendo la inserción del músculo supinador. Siguiente diapositiva. Y en Ackland se mencionaba una relación importante, que era que un ramo profundo del nervio radial discurría por debajo del músculo supinador, que ingresaba por esa zona donde está señalada con una flecha celeste, discurría y terminaba y emergía por esta zona en donde está señalada con una flecha color rojo. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, ahora hablando del músculo bíceps, que bueno, anteriormente mi compañera ya lo había mencionado, pero ahora enfocándonos en su función de supinador, pues este es un músculo que se encuentra localizado en el compartimiento anterior del brazo. Tiene dos funciones, que es la flexión del codo y la supinación del antebrazo. Y también otro dato importante es que en el 10% de las personas puede existir incluso una tercera cabeza del bíceps. Y bueno, que va a ser, de estos músculos que se hablaron, de estos 4, el bíceps braquial sería el de mayor tamaño. Siguiente diapositiva. Y bueno, tenemos que la inserción de este músculo pues va a ser como se había mencionado anteriormente, va a ser en la tuberosidad del radio. Y ahora hablando en su función de supinador, su función de supinador la ejerce principalmente cuando la supinación del antebrazo se requiere cuando el codo se encuentra en flexión, existe algún tipo de fuerza que esté generando una oposición al movimiento, y cuando había otra característica, era cuando está en flexión, cuando hay una fuerza de oposición, y cuando el movimiento es rápido. Siguiente diapositiva. Ahí deja esa diapositiva, por favor. De ahí salieron, de esta imagen salieron dos preguntas del examen, no sé si se acuerdan, que hicieran una descripción de la apófisis, precisamente de la tuberosidad del radio, que nadie se la sacó bien, y cuántas articulaciones, cuáles eran las articulaciones que participaban en la pronosupinación del antebrazo, que tampoco nadie se la sacó bien. ¿Sí? Ahí se ven, ¿cuántas articulaciones se ven ahí que funcionan para la pronosupinación? ¿Ni uno? ¿Nadie? ¿Cuáles son las articulaciones que actúan en la pronosupinación? ¿Cuál y cuál? Es la articulación radiocubital y las articulaciones del radio con el húmero y del cúbito con el húmero. No, ibas muy bien.
hasta la séptima entrada que te empezaban a dar de golpes. Chale. Chale. No, hija, la del cúbito, a ver, ya nos, Ay, perdón. La del cúbito con el número, esa no actúa en la pronosupinación. La del cúbito con el número es flexión, extensión. ¿Sí? Ok, sí. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, nada más sería la del radio del cúbito y la del radio con el húmero. Bueno, sí, pero hay otras más. ¿Quién la tiene? Ya su compañera les dijo un 75% de la respuesta. Bueno, no si son 3, un 66% de la respuesta. Son 3 articulaciones, doctores. Sí, la radio cubital proximal, que es esta que estamos viendo aquí, la radio cubital distal. Recuerden ustedes que, ¿quién es el que rota, el radio o el cúbito? El radio. El radio rota. Bien, entonces ahí distalmente en la muñeca, también la radio cubital distal actúa, si no se bloqueara. Y la otra es la radio humeral, el cóndilo con la cabeza del húmero, con la cabeza del radio, perdón. Esa es la otra articulación que actúa en la pronosupinación. Esas 3. Y la otra descripción que todos fallaron fue en la de la tuberosidad del radio. También se me hizo muy repetitivo que me decían que era una forma ovoide y una forma ovoide y una forma ovoide. Y bueno, pues ¿cuándo dijimos ovoide nosotros? Sí, cierto, tiene una forma ovoide, pero nunca dijimos que tenía esa forma. Y bueno, está bueno, dije, no hay ningún problema, pero nadie comentaba que esa exostosis o esa protuberancia ósea, ¿hacia dónde va la protuberancia? ¿Va hacia medial, va hacia lateral, va hacia anterior, va hacia posterior? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va esa protuberancia? ¿Nadie? ¿Se perdió la llamada? No, Doctor, sí se escucha, Doc. Se trabó un poquito conmigo. Se trabó un poquito. ¿Hacia dónde va esa protuberancia? ¿Hacia medial, hacia lateral, hacia anterior, hacia posterior? Hacia medial. Hacia medial, doctora. Medial. Sí. Y muchos me dijeron ahí que era una superficie rugosa, que tenía una superficie rugosa y una lisa. Pues, ¿cómo ven que es rugosa? ¿Cómo ven que es lisa, verdad? Si no se alcanza a ver, no se alcanza a distinguir. Pero bueno, de acuerdo. Veamos, más adelante. Lo que sigue, pues. Músculos que flexionan el carpo. Sí, vamos a hablar de los músculos que flexionan el carpo. ¿Le das a la siguiente, por favor? ¿Quién es usted, doctora? Soy Heidi Cruz. Heidi, muy bien, Heidi. A ver, vamos a ver. ¿Le das a la siguiente, por favor? Ah, ya pude. Bueno, primero vamos a hablar de 3 músculos. El primero de ellos es el flexor radial del carpo. Este flexor es un músculo fusiforme largo, porque, como ya sabemos, pues en sus extremos es más delgado y en el centro es más estrecho, por eso tiene una forma alargada. Está localizado medialmente con respecto al pronador redondo, que es el músculo que acabamos de ver, este de aquí. Este es el pronador redondo, bueno, este es el flexor radial del carpo. Estos 3 músculos que les voy a hablar se les conoce como músculos epitrocleares por su origen.
Bueno, el flexor radial del carpo tiene su origen en el epicóndilo medial del húmero. En el epicóndilo medial del húmero, por eso la epitróclea. Este músculo junto con el flexor cubital del carpo comparten un solo tendón, que es el tendón común flexor de los dedos. Sí, bueno, aquí en color verde, sí ven mi puntero, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, aquí este es su origen. Aquí está la epitróclea y va discurriendo. Y su inserción es en la base del segundo y tercer metacarpiano de la cara anterior de la palma. Bueno, para llegar a la inserción... Doctora, espérenos tantito. Ah, perdón. Otra vez, por favor, desde la anterior, la diapositiva anterior, por favor. Sí, otra vez, por favor. ¿Desde el inicio? Así como empezó, sí, por favor. Bueno, los músculos que flexionan el carpo son 3. El primero de ellos es el flexor radial del carpo. Este es un músculo fusiforme largo, es decir, que tiene una forma alargada, elipsoidal, y en sus extremidades son más estrechas que el centro. En sus extremidades, pues ya es cuando se convierte en sus tendones. Está localizado medialmente con respecto al pronador redondo. Se le conoce a estos 3 músculos que les voy a hablar como los músculos epitrocleares porque tienen su origen en la epitróclea. ¿Le puedo dar a la siguiente? Sí. Bueno, su origen, como ya les dije, es el epicóndilo medial del húmero, esta parte de aquí, junto con este músculo flexor radial del carpo, junto con el flexor cubital del carpo, comparten un solo tendón, que es el tendón común flexor de los dedos. A ver, ahí es donde no te entiendo. Otra vez repíteme esas tres cosas que dijiste. Bueno, tiene su origen en el epicóndilo medial del húmero. Okay. El flexor radial del carpo tiene su origen en la epitróclea. Muy bien. En la epitróclea, sí. De la epitróclea, pues también sale el músculo flexor cubital del carpo. El flexor cubital del carpo, muy bien. Bueno, entonces, estos 2 músculos comparten un tendón como de origen, que sale también de aquí, que es el músculo común flexor de los dedos. Como discurre más ¿Es otro? aquí. Sí, es otro. Es otro. No tiene como que ver en el movimiento del carpo, pero comparten ese tendón flexor de los dedos. Ok, muy bien. Origen, ¿ok? Y Sí. lo cubre pues la aponeurosis antebraquial. Y ahora, su inserción es en el segundo y tercer metacarpiano, en la base, que es acá, ¿ok? Bueno. Muy bien. Para llegar a esa parte, que es aquí, que es la base del segundo y tercer metacarpiano, tiene que pasar por un túnel ligamentoso profundo, este es el tendón. Entonces llega aquí y tiene que pasar por un túnel ligamentoso para llegar a insertarse a esta parte de aquí. ¿Sí? Sí. Bueno. Ahora, su función. La función de este músculo es flexionar y abducir el carpo. Accesoriamente también es abductor y pronador de la mano, aunque pronador levemente. Les traje esta imagen para que se haga como más dinámico. Si hacen el movimiento como de fuerza del primero y del quinto metacarpio, pueden observarse el flexor radial del cúbito, que es este de aquí. Sí, bueno, explorar es muy importante porque puede... Perdón. Sí. A ver, ¿el de arriba cuál dijiste que era? Este es el flexor radial del cúbito. Este de aquí. Este de abajo es el palmar largo. ¿Flexor radial del cúbito? Del carpo, perdón. Del carpo, hijita. Ya me estaba desvelando de oquis yo aquí. Perdón. Flexor radial del carpo. Muy bien.
Sí, flexor radial del carpo. Ay, lo siento, me confundí. Muy bien. Bueno, sí. Bueno, y aquí les traje como una imagen más didáctica que comparte todo. Que es, aquí está el origen, el epicóndilo medial, la epitróclea, y se inserta en el segundo y en la base del tercer metacarpio, se inerva por el nervio mediano y abduce. Los movimientos es el flexor de la mano y el pronador de la mano levemente. Bueno, ahora vamos a hablar del segundo músculo, que es el flexor cubital del carpo. Es el más medial de los músculos flexores. Este es el músculo. Y es el más interno de los músculos epitrocleares. Aquí se ve, este es del color azul. Es el músculo flexor cubital del carpo. También se le conoce como flexor unlar. Bueno, tiene su origen en 3 lugares diferentes. El origen como principal es el epicóndilo medial del húmero, en la cara interna del olecranon y en el borde posterior del cúbito. Aquí. Esta inserción es larga, discurre larga, ¿no? ¿Sí? Ese es su origen. Y su inserción es en el hueso pisiforme, en el gancho del hueso ganchoso y en la base del quinto metacarpiano. Aquí. Este es el pisiforme, el gancho del hueso ganchoso y en la base del quinto metacarpio. Aquí. Bueno, y los movimientos es flexionar y abducir la mano. Bueno, para que este tendón llegue Fíjate bien, doctora, en cuanto a la función. Si actúa solo, ¿qué función tiene? Perdón. Sí, si actúa solo, flexiona y abduce la mano simultáneamente con la articulación del carpo. Mira, si actúa solo, solamente va a ser la aducción, la desviación cubital de la muñeca. ¿Sí? Actúa solo. Si actúa en conjunto con los otros músculos, sobre todo el flexor radial, entonces va a ser una flexión. ¿Sí? Sí. Va a ser una flexión. ¿De acuerdo? Y si actúa con el extensor del carpo, lo abduce. Con el cubital del carpo, lo abduce. A ver, ¿cómo? Sí, y si actúa junto con el extensor cubital del carpo, abduce el carpo. Así tenía entendido. ¿Cómo va a abrir un cubital? ¿Cómo va a abrir? Fíjate bien, un cubital hace para acá, aduce. Difícilmente va a abducir, hija. ¿Sí? El cubital, si actúa por sí solo, el flexor cubital del carpo, si actúa solo, va a hacer una desviación cubital de la mano o del carpo. ¿Sí? Si actúa en conjunto con el otro flexor, con el flexor radial, es el flexor cubital y el flexor radial, entonces va a ser una flexión. ¿Sí? Pero si ya así dices tú que se actúa junto con el extensor y también te va a provocar una abducción, pues lo veo difícil que el cubital haga una abducción. Que el cubital haga una hacia el otro lado, jale hacia el otro lado al contrario, pues se relaja para que actúen los otros de acá. Entonces la función del flexor cubital, si actúa solo es aducción, aductor, y si actúa en conjunto es flexor. ¿De acuerdo? Muy bien, adelante. Sí. Bueno, para llegar a su lugar de inserción, tiene la ayuda de 2 ligamentos, que es el ligamento pisiganchoso y el ligamento pisimetacarpiano. Es una continuación de este músculo y se encarga pues de unir el hueso pisiforme, el gancho del hueso ganchoso y la base del quinto metacarpiano. Y creo como que crea un sitio para poder unirse el tendón. Muy bien.
Igualmente, aquí están sus orígenes y su inserción. Entonces, de los músculos epitroncleares, hemos visto el pronador redondo, hemos visto el flexor radial del carpo, el flexor cubital del carpo, y nada más, ¿verdad? Son los únicos que hemos visto. Ahora vamos a ver el palmar largo. Palmar largo. Muy bien. Bueno, es un músculo pequeño y de igual forma fusiforme. Está ausente en uno en ambos lados. Si está ausente en un lado, es normalmente en el lado izquierdo. Esto es como en el 14% de las personas. Pero sin embargo, si está ausente, sus acciones pues no se pierden. Aquí. Bueno, tiene su origen igual en el epicóndilo medial del húmero, es como que el más superior, y se inserta en la mitad distal del retináculo flexor del carpo y en el vértice de la aponeurosis palmar, que es esta parte de aquí. Bueno, su función es la flexión de la mano y la tensión de la fascia palmar. Aquí les puse una imagen que es cuando, por ejemplo, aquí está presente y aquí está ausente. Si hacen este movimiento, pueden observarlo. Estos músculos palmares, doctores, si están solos, muy bien. Pues ahí, así como dice su compañera, hay que hacer este movimiento para que emerjan. Al paciente también, para saber si están íntegros o no están íntegros, también le podemos decir al paciente que flexione su mano y le hacemos contrarresistencia. Él flexiona y nosotros extendemos. Y al hacer fuerza ahí emergen también los tendones, los dos palmares. ¿Sí? El cubital también emerge. Muy bien, adelante. Y pues ya sería todo por los músculos flexores. Ahora siguen los extensores. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, doctores? Muy bien. Pueden cambiar la diapositiva. Bueno, yo les voy a hablar de los músculos posteriores del brazo, son extensores, el radial. ¿Quién eres tú? Primero, soy Camacho. Jason Camacho. Jason. Mira, Jason. Bueno, la situación del extensor radial largo del carpo, también conocido como el primero, se encuentra por debajo del supinador y por encima del segundo radial, que es el corto. Se origina en la cresta epicondilia lateral del húmero, se inserta en la cara posterior de la base del segundo metacarpiano, por la parte posterior, claro. Su función es flexor y pues el nombre lo dice todo, ¿no? Es extensor de la muñeca, es el carpo, y abductor. Pueden. Siguiente, por favor. Bueno, el radial corto del carpo extensor es un músculo grueso, semipeniforme, tiene una forma ventral como bolígrafo, como ya se ha descrito anteriormente otros músculos. Su origen es el epicóndilo lateral, como se aprecia en la imagen de arriba, se inserta en la anterior, por favor.
No me deja moverle, creo que eres tú. Chécale. A ver, ya me dejó moverle. ¿Pediste el control? Sí, pero no le pude mover. Es la anterior. Ok. Bueno, la inserción es en la cara posterior del tercer metacarpiano y su función es extensora de la muñeca. Radial corto. Sí, radial corto. Existía también mencionada que había una patología, creo que era la del tenista. Se conocía cuando había lesión en lo que es el revés de la acción de hacer el revés de la pelota. Y se ganaba el músculo, creo que era el extensor radial largo del carpo. Siguiente, por favor. Bueno, el extensor cubital del carpo se origina en el epicóndilo y borde posterior del cúbito, cruza la cara posterior del antebrazo, como se aprecia en la parte roja del cúbito, y se inserciona en la cara posterior de la base del quinto metacarpiano. Su función es extensor y aductor cuando gestiona individual. Siguiente. Bueno, buenas noches, soy Ramsey Ramos. Continúo, doctor, quedan 2 minutos. A ver, ¿qué horas son? Ok. Son las 11. No, vamos a dejarla ahí, si no vamos a dejar inconcluso aquí el tema. Ok, doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? No, doctor, de mi parte no. Bueno, vámonos a descansar entonces. Entonces, por favor, pónganse de acuerdo para ver cuándo revisamos o hacemos la retroalimentación del examen. Es necesario hacerla y para ver sus calificaciones. ¿De acuerdo? Pónganse de acuerdo, por favor, me avisan, por favor, que no sea mañana, para poder, pues yo tener tiempo de hacer esto. ¿De acuerdo? Sí, doctor, mañana le avisamos qué es lo que se va a solucionar, cuál es la respuesta. Bueno, de acuerdo. Vámonos a descansar. Muchas gracias por haberse conectado. Muchas gracias ojalá y esta sesión les haya servido. Tomen en cuenta o lleguen a la conclusión lo importante que es estar presente en las sesiones. Se lleva buen provecho. ¿Qué más les puedo decir? Cuídense bien, cuídense ustedes, cuiden sus familiares, no se relajen, y vamos a tratar de que las cosas salgan bien. Muchas gracias, doctor, y nos vemos en la próxima. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Vámonos a descansar. Disfrute del viernes, ahora sí. No, hombre, me toca guardia. Vámonos.